Bueno, hoy te voy a mostrar cómo dibujar una flor. Vamos a comenzar por el centro. Yo estoy dibujando un círculo y aparte de este círculo voy a marcar más o menos otro círculo para tener de referencia. ¿Sí? Disculpen el movimiento de la cámara. Vamos a hacer el primer pétalo tomando en cuenta ese círculo que marqué hasta allá arriba, es decir, la altura máxima del pétalo va a ser este círculo que dibujé con puntitos por el costado. Hice el primer pétalo y el segundo va por atrás y sigue el tercero por atrás. El cuarto va a estar por enfrente, es decir, voy a marcar en el espacio que me queda un cuarto pétalo y acá va a aparecer quinto y sexto pétalo. ¿Sí? Es muy fácil, fíjense que es una flor circular. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El primero y el cuarto son los que están por enfrente y después todos los demás es como que se van superponiendo. Podemos dibujar dos hojitas, una arriba, una abajo, dos abajo solamente o dos arriba solamente, ¿sí? Siempre en direcciones opuestas. Vamos a volver a realizar el esquema para que lo puedan ver. Vamos a empezar directamente por el centro, va a ser un círculo. Me imagino hasta dónde va a llegar de grande mi flor y eso está bueno cuando ya tengo la uña. Los pétalos son bastante libres para que puedan ver, ¿sí? Entonces sacamos un pedazo de pétalo por atrás y lo hacemos asomar. Este sí se ve, acá tenemos otro que se asoma por atrás y nuevamente uno que se va a asomar entre el primero y el cuarto pétalo. Volvemos y dibujamos nuestras hojas, pueden ser arriba, pueden ser abajo. Esto que yo estoy haciendo ahora va a ser el sombreado del pétalo, donde vamos a ubicar la sombra más oscura para que podamos tener esta relevancia de pétalos y que se entienda cuáles son los pétalos que quedan por encima y cuáles son los que quedan por abajo. ¿Sí? Teniendo este esquema entonces pasamos directamente el tip, ya tengo dos manos de color y le pasé un buffer, estoy utilizando un lápiz 2B o un 4B, ¿sí? Hago mi círculo y de acá voy a tomar la referencia para poder hacer el primer pétalo. Fíjense que es un pétalo que se abre y se cierra hacia el centro. Por atrás el segundo, vamos a dibujar el tercero. Ahora dibujamos el cuarto, que es un poquito pequeño, y quinto y sexto que me van a unir con ese cuarto pétalo. Las hojitas me van a quedar por acá en este caso. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan este límite para que la flor les quede redonda y para que les ocupe el espacio que ustedes necesitan. Esto que ustedes están viendo acá es una goma moldeable y lo que puedo hacer es borrar sin dejar residuos de goma. ¿Sí? Y lo otro que yo voy a hacer es ahora como si imprimiera la goma en el tip y me va a levantar bastante de lápiz para que no quede tan marcado. Rosa, fucsia, amarillo, negro, blanco, verde oscuro, ¿sí? Y el top coat que lo voy a poner así para poder trabajarlo de manera más fácil. Todos son en este momento gel polish, es decir, pintura semipermanente. No necesitan gel painting en este caso hasta el finalizado. Vamos a tomar entonces el color más claro de rosa y vamos a ir rellenando los pétalos. ¿Sí? Disculpen que no grabo esa parte porque me fui de cámara. Es un poco complicado a veces grabar y mirar al mismo tiempo el tip y estar enfocado en lo que uno necesita. Pero bueno, es lo mejor que pude hacer. De todas formas es bastante simple, solamente ir rellenando lo que ya teníamos marcado. ¿Sí? Y fíjense que yo dejo una micro línea que es donde sería la separación de un pétalo con otro, porque después ahí yo ya sé dónde empieza y dónde termina el pétalo y dónde va a ir el sombreado posterior. ¿Sí? Vamos a hacer esto, vamos a completar entonces el color rosado en todo lo que es la flor. Pueden colocar el verde, ¿sí? También ya pueden ir trabajando el verde. Y estoy utilizando un pincel redondo número 1 o un número 0 que levantan bastante cantidad. Traten de no colocar en exceso el esmalte ni tampoco tan grueso. Si ustedes lo colocan demasiado grueso, se les va a achicharrar en la cabina, y si lo colocan demasiado fino o raspando no se va a nivelar. ¿Sí? Trabajar con semipermanente es algo súper noble porque vamos colocando la cantidad y se va nivelando. ¿Sí? Acá voy a colocar el amarillo para lo que va a ser el centro de mi flor, que va a ser solamente este círculo que habíamos marcado
centralmente. Voy a tomar el top coat y voy a colocar mezclándolo con este rosa fucsia, que fue el segundo tono que les mostré. Lo vamos a licuar bastante porque necesitamos un tono translúcido, ¿sí? Y este tono translúcido va a ser nuestra primera sombra, ¿sí? Nuestro primer tono de sombra. Vamos a colocarlo por donde les mostré en el diagrama, ¿sí? En el dibujo que hicimos sobre el papel. Acuérdense que yo les mostré por dónde iba a ir el sombreado y eso es lo que estoy haciendo, para poder remarcar cuáles son los pétalos que van a estar más enfrente y cuál es el que se superpone con el de abajo, con el de arriba, ¿sí? Vamos a hacer esto así, ubicamos el color, fíjense que queda más o menos 1 milímetro de grosor y después de esto vamos a empezar a difuminar con top, ¿sí? Vamos a tomar un pincel y top coat, puede ser el mismo con el que ustedes están aplicando el color o con otro. En este caso a mí me gusta usar uno específicamente para hacer lo que es el degradé, para poder difuminarlo con el color que está abajo. Recuerden que el color ya está curado, ya está seco. Ya metí la primera capa 30 segundos y ahora estoy haciendo el sombreado. Una vez que el sombreado está terminado, vamos a trabajar de ahí en adelante todos los pasos 10 segundos únicamente en cabina, para que se vayan fijando, es decir, para que no se me mueva el sombreado, y el curado final va a ser antes de darle el top coat, ¿sí? Fíjense que tomo top y lo que hago es ir barriéndolo para que se vaya uniendo con el color que tengo abajo. Como repito, está totalmente seco, ya lo habíamos dejado secar en cabina 30 segundos. Vamos entonces a regresar ahora a cabina por 10 segundos aproximadamente, que es el tiempo suficiente para colocar el segundo tono de sombra. Después, cuando veamos la clase completa, ustedes van a poder ver cuántos tonos de sombra yo mezclo, etcétera. A este tono de sombra que ya tenía, lo que voy a hacer es agregarle simplemente un poquito más del mismo color y una gotita de bordo, ¿sí? No era verde, sino un bordo oscuro o un rojo vino bien intenso, para poder intensificar ese tono fucsia, ¿sí? En la pantalla a veces el negro, el verde oscuro, el rojo oscuro se ven todos iguales, entonces bueno, puede ser que me confunda. Tomo esta y fíjense que ahora la línea de sombreado va a ser mucho más delgadita que la primera que coloqué, ¿sí? De esta forma voy a hacer el delineado en los mismos lugares donde coloqué el primer tono de sombra, y fíjense cómo ya empieza a tomar forma la flor, ¿sí? Ya no se ve esa flor plana, aplastada que habíamos hecho al principio, sino que empieza a ganar un poco más de dimensionalidad. Vuelvo y tomo mi pincel, y la clave acá es no superponerme demasiado ni llevarme este color oscuro hasta el final del pétalo, sino que tratar de concentrarlo en el lugar que está y fundirlo con el tono de sombra anterior. Tenemos que ir haciendo como capas de color y tratar de fundir los tonos que ya teníamos abajo con los que estamos poniendo arriba. Es decir, vamos a abarcar más espacio con el primer sombreado, y con el segundo sombreado vamos a quedarnos un poquito más en el lugar. Fíjense cómo el primer y el cuarto pétalo se despegaron de la base y ya va tomando forma, ¿sí? Con 10 segundos que metemos en cabina, que se seque apenitas este top coat con pigmentos de gel polish, es suficiente. Vamos a tomar un poquito de blanco ahora con top. Fíjense cómo lo estoy mezclando, lo estoy haciendo translúcido, igual que lo hice con el fucsia, ¿sí? Y le voy a agregar apenitas una gotita de rosado para hacer un rosa pastel que sea bien clarito, pero al mismo tiempo va a ser medio translúcido, para poder darle tono de sombra, de luz, perdón. Voy a ubicar este tono de luz, fíjense que parece blanco, pero es un rosita pastel que hicimos, y lo voy a ubicar en el centro de mi flor, de mi pétalo, de mi primer pétalo, y en los lugares donde el pétalo está más encima que en la parte oscura, es decir, en el lado opuesto donde yo puse sombra, ahí es donde yo voy a ubicar el punto de luz, es decir, donde hay un punto de luz, automáticamente al lado hay un punto de sombra. Entonces fíjense que esta es la forma de que nosotros nos vamos a ubicar para poder hacer
las luces y las sombras de manera correcta, ¿sí? Vamos a difuminar, fíjense, hacia adentro, entonces el pétalo toma un relieve, se ve realmente como algo más 3D y al mismo tiempo vamos ganando tridimensionalidad, como les había dicho al comienzo. Mucho más realismo, se ve algo mucho más bonito, destaca más el sombreado porque tenemos tonos de luces que hacen el contraste a la sombra, ¿sí? Vamos entonces a difuminar de la misma forma usando top coat y fíjense cómo se van levantando esos pétalos y van quedando súper bonitos, y vamos a fundirlos con los tonos que teníamos abajo. Con las hojitas vamos a hacer después exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a ubicar un poquito de sombra, si queremos 2 tonos o puede ser 1, y después un tono de luz también. Pasamos y curamos en cabina otra vez, por lo menos unos 10 segundos es lo suficiente para que podamos secar, ¿sí? Para que podamos secar esta capa de color. Y vuelvo a agarrar mi paleta y ahora lo que voy a hacer es este rosita, lo voy apenas a tocar un poquito con mi color de base para que sea un color intermedio entre mi rosa base y entre el fucsia. Y lo que voy a hacer ahora es darle apenas un poquito de intensidad en los pétalos 1 y 4, que no tienen sombreado oscuro, pero queremos que tengan un poquito más de tinte, de color, que se fundan y que se unan con esa iluminación que hicimos anteriormente. Colocamos así. Ahora le puse un poquitín más de rosa porque no se notaba tanto. Entonces vamos y difuminamos de esta forma hacia arriba, suavecito, que se fundan los 2 tonos, tanto el de la luz como el de la sombra. Y fíjense cómo el pétalo parece que ganó redondez, quedó como gordito, como jugosito, ¿sí? Entonces eso es lo que nos da el trabajo de sombras y luces, poder trabajar, pasar de algo de una figura que parece totalmente chata, plana, a tener algo que realmente tenga un poco más de movimiento y más de vida, ¿sí? Voy a agregarle apenas un poquito más de luz. En este caso es el mismo tono que había puesto antes, pero con un poquitito más de blanco, es decir, que tenga un poco más de color, que sea un poco más levantado para que me dé ese efecto de que la flor sale hacia arriba. Siempre vamos a estar difuminando con top. Pienso que el top es muy bueno porque se llega a fundir muy bien con la base y nos queda súper bien, nos queda plano. Tengan cuidado de trabajar en superficies que no tengan pelusa para que no les dé trabajo, ¿sí? Pasamos y secamos nuevamente en cabina. 10 segundos al menos vamos a secar en cabina, ¿sí? Para que el producto se fije y no se mueva y podamos seguir trabajando. Fíjense, ahora estoy haciendo la sombra de la hoja. Les vuelvo y les pido disculpas porque está fuera de foco. Nunca es mi intención que se grabe fuera de foco, pero bueno, a veces ya hice la aplicación y no me doy cuenta dónde fue que fallé y bueno, ya se grabó así, pero contarles que fue exactamente lo mismo, un verde oscuro con un poquito de top, y le voy a dar en los lugares donde vea que la hoja va a quedar por encima o por abajo de algo. Ahí es donde va a estar la sombra, y donde está por encima donde va a estar la luz. Vuelvo y tomo este tono de rojo vino bien oscuro, lo voy a licuar un poco con top, y lo que voy a hacer ahora es volver al lugar del sombreado y retocar incluso un poquitito más. Lo que quiero es hacerlo realmente un poco más intenso y terminar de despegar este pétalo que está arriba por abajo del otro, y así. Los mismos lugares donde sombreamos volvemos a repetir. Es simple. Sinceramente, el trabajo, una vez que entendemos la mecánica de cómo funciona, quién está abajo de cuál pétalo, de cuál figura, en este caso cuál es el pétalo que queda abajo, cuál es el que queda arriba, vamos difuminando y vamos colocando los colores de manera muy fácil, porque siempre son en el mismo lugar. No es que tenemos que cambiar luego de posición el sombreado, sino que siempre va a ser igual. Y hacemos lo mismo con la técnica utilizando el top.
como veníamos ya utilizando, y fundiendo. Fíjense que esta vez la línea fue súper delgadita con el color, y lo que hago es prácticamente dejarla en el lugar. Van a ver ahora qué bonito que va a quedar cuando vayamos a terminar. Estoy haciendo esto porque el delineado final va a ser en blanco, entonces necesitamos que tengamos un buen contraste, ¿sí? Vamos a secar por 30 segundos antes de poner el finalizador. Voy a estar utilizando un finalizador mate, ¿sí? A mí me gusta mucho cómo queda el contraste de la flor en mate con el delineado que vamos a hacer a continuación en blanco en gel painting, que queda un poquito satinado, ¿sí? Que tiene brillo normal. Después que sacamos de cabina nos queda así, ¿sí? Este es el resultado antes de delinear, después de haber pasado el top mate, ¿sí? Y ahora sí vamos a hacer un delineado. Como les digo, agarren el pincel más finito que tengan. Cuanto más finito, más delicado y más bonito va a quedar el dibujo. Van a ver que, fíjense que el liner más finito que tenía, ese fue el que agarré. Y lo que voy a hacer es que en la punta de cada pétalo voy a marcar como una gotita un poquito más gruesita, y voy a dividir hacia un lado y hacia el otro, y de acá unas líneas verticales, ¿sí? No tienen mucha ciencia realmente el delineado, simplemente es mantener el formato que ya habíamos hecho. No tiene que ser perfecto. Fíjense que yo a propósito tiemblo un poquito. Pueden quedar unos trazos un poquito más gruesos que otros, y eso está bien. Si ustedes lo quieren hacer delineado perfecto, también va a quedar bonito, pero siento que así le da un poquito más de movimiento, que nos queda bonito igual. Fíjense acá también en la parte más alta del pétalo lo hago más grueso, y después voy afinando, ¿sí? Y tiro pequeñas líneas de unión hacia adentro, como para darle un poquito de movimiento a esta flor. Vamos a volver a repetir. Fino y pongo más gruesita la parte de arriba. Ahí estamos. La hojita también va a ir delineada exactamente igual. Voy a girar acá porque a veces no necesitan girar ustedes la mano, pero muchas veces yo necesito girarlo para que ustedes lo puedan ver bien. Si no, con mi propia mano estaría tapando todo el trabajo, ¿sí? Vamos a delinear de esta forma, un poquito hacia adentro, y fíjense cómo el blanco se come un poco la sombra, ¿sí? Por eso es importante que trabajemos con tonalidades que estén bien definidas y bien marcadas, ¿sí? Entonces ya lo tenemos así. Lo que voy a hacer ahora, antes de meter en cabina, es hacer estos puntitos negros que van a simular unas semillitas, ¿sí? Son apenas unos puntitos negros como para darle un poquito de intensidad al centro, y ahí sí ya metemos a curar 30 segundos, un curado final para que la florcita quede perfectamente seca y ya la clienta la puede usar inmediatamente. Estas son las ventajas de trabajar con gel semi, que no se nos seca la pintura y que podemos hacer infinidades de trabajos muy bonitos. Así entonces nos va a quedar el trabajo terminado. Espero que lo puedan realizar. Si lo hacen, me pueden etiquetar, lo pueden compartir en su feed y marcarme también. Hasta la próxima.